Yo no consigo cómo es posible este silencio cómplice de la Universidad de Panamá frente a estos insultos de parte de Trump y del señor Rubio. Yo no consigo el silencio de la intelectualidad panameña frente a una situación tan grave como la que confrontamos. Este conflicto que se va y se está desarrollando en un tablero de ajedrez a donde nosotros nos han dado las fichas negras para que perdamos. Entonces nosotros tenemos que saber desenvolvernos dentro de esta situación y sobre todo porque es un tablero de opinión pública mundial. Trump no dijo lo que dijo en un cuartito encerrado con sus asesores, lo dijo Vox Populi en su toma de posesión y no una vez, 6 veces. Y los que se levantaron a aplaudirlo, a rabiar, son la gente que son dueños de Facebook, de... Doctor Bernal, le mando un gran abrazo. Buenos días. Espero que se encuentre muy bien. Buenos días. Gracias por la oportunidad de conversar con usted los viernes y con su distinguida audiencia. Espero que se En medio, encuentre, pues, espero se de encuentre todo muy bien. Bien, bien, todo bien. Oiga, doctor, pues quería comenzar de inmediato el día de ayer. Por aquí pasó la gente que hizo la encuesta esa de la Estrella de Panamá, los amigos de esa encuestadora, y había un dato que no salió en el periódico, y era lo mal que le está yendo al arco político en la percepción ciudadana. Yo sé que usted no es muy fanático de las encuestas, pero cuando yo pregunté cómo le había ido a los que quedó segundo, tercero y cuarto, están debajo de lo que le llaman el margen de error. En 7 meses, la clase política panameña completa se fue al piso, con casi un 65% de personas que no quieren saber nada de ningún partido político. Y ahora mismo el único que se salva es el propio presidente de la República. Yo nunca había visto un desgaste de la clase política tan brutal como ese, doctor. Sí, efectivamente, mire, no hace falta una encuesta para determinar eso. Yo creo que basta tener un poquito de buena voluntad y dedicación a palpar o a tomar el pulso de la nación, sobre todo del comportamiento ciudadano, para darse cuenta el creciente repudio que existe en nuestra sociedad hacia la partidocracia y los que la representan. Eso yo creo que no hemos sabido analizar el resultado de las pasadas elecciones que se dieron en medio de una turbulencia de judicialización de lo político cuando se quería impedir la candidatura del hoy presidente José Raúl Mulino Quintero. Esa aversión va a seguir siendo creciente, creo yo, porque es una manifestación de la sociedad de que está, no voy a decir yo cansada, sino hastiada de un sistema que ya no da para más. Lo hemos venido diciendo durante lustros de que necesitamos reactivar una serie de valores ético-morales propios a una sociedad moderna, al igual que una necesaria reinstitucionalización. El problema aquí es que esta situación, por lo general, cuando se dan estos vacíos, esos vacíos pueden ser llenados por quienes menos necesita la sociedad que lo llenen. Es decir, organizaciones criminales de todo tipo reemplazan a la partidocracia o a los políticos. Organizaciones adversas a un sistema democrático vienen a aparecer como salvadoras de la nación y algunos demagogos aprovechan para hacer un protagonismo que con la ayuda de ciertos medios de comunicación, particularmente televisivos, logran su propósito frente a una población desconocedora de una serie de hechos y sobre todo de orden histórico. Yo creo que lo que estamos viviendo hace más que obligatorio que los ciudadanos regresemos a retomar el conocimiento de lo que este país ha vivido durante el siglo XX y lo que va del XXI, y sobre todo en momentos pues en que las declaraciones del nuevo presidente de los Estados Unidos de América, reproducidas por su secretario de Estado que se apresta a venir, vaya usted a saber con qué menú, a nuestro país, hacen obligatorio que los panameños cerremos filas en torno al fortalecimiento inmediato de la identidad nacional. De ahí que no podemos nosotros dejar de señalar que si bien se puede entender esa aversión a la partidocracia, la misma no debe ser trasladada a posiciones, yo diría, atorrantes como la que hemos visto, de gente que dice que quieren que Trump retome el canal, que los gringos se lleven el canal porque los que están en el canal están robando. Entonces, si es así, que se lleven el país, ¿verdad? Porque aquí, ¿quién no está robando? O ¿quién no ha robado, más bien? Entonces, yo creo que estamos en un punto crucial que podríamos llamar un punto de bifurcación, sociológicamente hablando, en que tenemos que ser sumamente, ¿cómo decirle yo? Sumamente dedicados a ver cómo podemos nosotros actuar colectivamente, porque
punto de bifurcación, según el Premio Nobel de Física de hace ya un tiempo atrás, 91 por allá, decía que hay un punto de bifurcación cuando un cuerpo llega a un punto en el cual o asciende o desciende totalmente. Nosotros estamos ahí, como en mi opinión, como sociedad, como nación, como país, como república, pero sobre todo como Estado. O nosotros renovamos las instituciones de una manera decidida y colectiva, o simplemente, pues, como usted me lo ha escuchado decir tantas veces, terminaremos siendo un lugar donde vive gente. En mi opinión, entonces, esta situación, y sobre todo cuando las encuestas se abocan a estar preguntando cosas como la que están preguntando ahora, que si usted quiere que Trump se... A mí me parece un insulto, no solamente lo que han dicho Trump, Rubio y compañía ilimitada, y ahora el Senado, sino un insulto que nosotros permitamos que aquí se venga a poner en duda que el canal es nuestro, siempre ha sido nuestro, solo que nos los habían secuestrado, porque, bueno, no vamos a revivir la historia del siglo XX, pero ya es nuestro y tiene que seguir siendo nuestro. Y si tenemos problemas, que yo no digo que no los haya, con la administración del canal, ese problema lo tenemos que resolver nosotros. Ya está bueno que vengan de fuera, quien quiera que sea, a querer sustituirnos a nosotros. Por eso siempre he insistido mucho, las veces que he podido y puedo, que tenemos que aprender la lección de Justo Arosemena, ser ante todo panameños, sin caer en chauvinismo ni xenofobia. Pero nosotros tenemos ahora una población muy distinta a la que existió en el siglo XX, y sobre todo tenemos una población donde la cual, y hay que decirlo, sin ningún tipo de mala fe, hay una población foránea que no necesariamente quiere este país como lo queremos nosotros. Yo no consigo poner en manos de foráneos que no aman a esta patria y que no tienen aquí antecesores en nuestros cementerios, poner en manos de ellos asuntos que nos corresponden a nosotros, que nos apoyen sí a lo que nosotros decidamos, pero no foráneos que decidan por dónde debe ir la procesión de nuestro país, para nada, ni siquiera a nivel de la comunidad más pequeña que pueda tener Panamá. Los foráneos que han decidido venir a compartir aquí nuestras alegrías y nuestras tristezas, bienvenidos sean. Pero hay decisiones que nos tienen que ser propias, porque nuestra historia así nos lo enseña. Las veces que hemos puesto por X, Y o Z razón las manos en manos de foráneos, lo que nos corresponde a nosotros hacer, y lo hemos hecho por pereza, por dejadez, por ignorancia, por incompetencia, nos ha ido bien mal. Y si no, remontémonos nuevamente a la historia de Panamá y démonos cuenta de muchas cosas que nos han sucedido porque los panameños no hemos sabido ser panameños. Entonces, hoy, frente a las puertas interminables que se están abriendo, porque esta gente lo que nos están abriendo es una guerra económica, ¿verdad? Aquí la gente, y yo lo puedo entender, dadas las secuelas de la invasión, mucha gente cree que los Estados Unidos va a venir con una invasión militar. Dios nos libre, y que los libre a ellos también. Pero sí están en medio de lo que podríamos llamar, y se conoce en los estudios que se están haciendo en las escuelas que se dedican a estas situaciones, que en Panamá no hay una sola universidad que lo haga, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia existe una escuela de guerra económica. Se estudia qué es lo que es la guerra económica. Eso es lo que viene contra nosotros. Ya nos están afectando en las inversiones, nos están afectando en las cuentas bancarias, nos están afectando con las malditas calificadoras estas que ya están afectando también los bonos panameños. Entonces, un país que está súper endeudado, ultra endeudado, como nos dejó el otro gobierno, está dividiendo o lo están dividiendo con el propósito de penetrarnos con una serie de sanciones económicas, controlar rutas, sean estas canaleras, comerciales, cualquier cosa, y eso es muy grave, sumamente grave, y se han ensañado con nosotros porque, bueno, siempre nos ven como el pequeño país indefenso, pero más que indefenso, que no estamos preparados para lo que viene encima. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo extrahumano, diría yo, pero sobre todo de dirección, sobre todo de conducción, sobre todo de liderazgo. Por eso es que tenemos que cerrar filas. Aquí el problema no es si Mulino nos cae bien o nos cae mal, o si el gobierno nos gusta o no nos gusta. El asunto va por encima de todo eso, y si nosotros no sabemos cerrar filas y aportar como ciudadanos, pues entonces nadie va a saber en qué puede terminar esta secuela de insultos que se nos están propagando, afectando nuestra dignidad nacional, simplemente para estas guerras denominadas de quinta generación, en las cuales usan la tecnología, la información, la comunicación y toda una serie de cosas para someter, en este caso, a Panamá. No olvidemos también la enseñanza de los últimos 30, 40 años a nivel mundial, con lo que ha sucedido con Irak y con otros estados fuera de la órbita continental. Y yo no veo por qué a nosotros nos vamos a dejar hacer. Yo creo que dignidad ante todo.
don Guillermo Ruiz y distinguida audiencia. Doctor Bernal, usted lo había anunciado bastante, porque esto no es ahora Trump porque tiene un altavoz mucho más grande, pero ya esto venía de Hillary Clinton, pero la que se pasó 4 años con la canción de los chinos fue la señora Laura Richardson, que venía un día sí y otro también a Panamá, y aquí se le ponía alfombra roja y nadie, porque ahora yo veo en televisión que entrevistan a cuanto ex canciller y cuanto ex algo, ahora sí saben qué hay que hacer, pero a la hora de la verdad, cuando la señora decía que los chinos manejaban el canal, porque lo decía textualmente, pues sencillamente nadie le decía nada. Aquí se dejó llevar adelante ese discurso y bueno, ahora lo han tomado el lado más extremista de uno de los partidos y lo está poniendo muy adelante en el discurso, pero es que es una cuestión bipartidista, o sea, hace rato que se viene con esta canción, ¿no? Y aquí nadie hizo nada. Sí, hemos estado muy desatentos a las alertas que distintos ciudadanos hemos venido dando con propósitos que no tienen nada que ver con intereses personales, sino con interés de país. Entonces yo creo que ha llegado el momento en que nosotros tenemos que, diríamos, reorganizar con una celeridad mayor a la que estamos acostumbrados, en primer lugar, nuestra política exterior, que sigue ausente o ha estado ausente. Reorganizar también nuestro cuerpo diplomático, reorganizar también nuestros servidores públicos para que se entienda que hay que estar al servicio de la patria por encima de cualquier interés en momentos como este y enseriarnos un poco, ¿verdad? Sin dejar a un lado definitivamente pues ese valioso humor que al menos en este país sigue vibrante a través de las caricaturas, pero sí enseriarnos en el sentido de que tenemos que actuar con responsabilidad. Yo no consigo cómo es posible este silencio cómplice de la Universidad de Panamá frente a estos insultos de parte de Trump y del señor Rubio. Yo no consigo el silencio de la intelectualidad panameña frente a una situación tan grave como la que confrontamos. Entonces yo creo que aquí tenemos que estremecer el árbol de la patria porque no podemos de otra manera pensar cómo vamos a actuar. Este conflicto que se va y se está desarrollando en un tablero de ajedrez a donde nosotros nos han dado las fichas negras para que perdamos. Entonces nosotros tenemos que saber de desenvolvernos dentro de esta situación y sobre todo porque es un tablero de opinión pública mundial. Trump no dijo lo que dijo en un cuartito encerrado con sus asesores. Lo dijo Vox Populi en su toma de posesión y no una vez, 6 veces. Y los que se levantaron a aplaudirlo, a rabiar, son la gente que son dueños de Facebook, de todas estas cosas tecnológicas y que tienen grandes negocios. Y aquí lo que se quiere es doblegarnos para que nosotros como país no podamos adelantar. Ellos saben que estamos endeudados, lo saben mejor que nadie. Ellos saben que este país hay una serie de gente que no quiere a Panamá, nunca la ha querido, nunca la van a querer, y ellos saben que ese sentimiento de patria y de identidad nacional está por el piso en este momento, producto de una serie de circunstancias politiqueras que han creado un abismo social extremadamente grande y que tiene a la nación panameña haciéndole creer que, diciendo que fulanito o menganito son responsables de tal asunto, ya con eso esto va a salir adelante. Yo creo que la defensa del interés nacional es la que nosotros debemos cultivar, es la que nosotros debemos abonar, es la que nosotros debemos legitimar a través de nuestra participación como ciudadanos y también haciendo de conocimiento del mundo lo que aquí está pasando. Que todo panameño que conozca a alguien allende a nuestras fronteras le escriba y le diga la realidad, porque nos están llenando de falsedades, de mentiras. Es escandaloso lo que están diciendo. ¿Cuándo aquí murieron 38,000 ciudadanos norteamericanos en la construcción del canal? Nunca. ¿Quién ha dicho que porque los puertos están en manos de una empresa china, los chinos manejan el canal? O sea, están diciendo cosas que cualquier panameño de a pie, pero ¿qué pasa? No se nos olvide que hay cualquier cantidad de centenares de miles de hombres y mujeres de este país que no saben lo que es el canal, porque aquí no se les ha enseñado que el canal es esto, aquello y lo otro. Lo único que muchos panameños saben que hay un canal, pero llegó la hora de abrir las puertas y que la gente sepa que ese canal, cuando decimos que es nuestro, no es nuestro solamente de Panamá, tiene que ser de todos, para todos y con todo. Entonces, el momento es propicio también para ver cuáles son los correctivos que hay que hacer frente a esto, porque la solución de los problemas del país, con esta cereza que le ha puesto Trump y lo suyo al Sunday, hombre, nos puede llevar a generar un clima de desestabilización, que es lo que yo creo que en el fondo están buscando. Es decir, aquí hay gente que nunca le gustó que Mulino fuera candidato y que tampoco les ha gustado que Mulino ganara
las elecciones, porque han personalizado los problemas y con eso despolitizan a las personas. Entonces, esa gente son las que más están trabajando, no para que Trump se quede con el canal solamente, sino para quítate tú y ponerme yo, porque la sed de poder político en este país es algo más que una sed, es una cosa verdaderamente preocupante, producto pues de esa ausencia de participación ciudadana que hace que 3 o 4 creen que nacen para ser por siempre y para siempre dueños y señores de nuestras vidas, y entonces ahora se están aprovechando lo de Trump para estremecer aún más una población que ya está lo suficientemente golpeada, producto del infernal gobierno que tuvimos hasta julio del año pasado y de un gobierno que apenas empieza a balbucear en 6 meses que lleva de casi ya 7 pues de operación, pero con una ausencia de cooperación y de colaboración real que es la que necesitamos nosotros en estos momentos, y más porque lo de Trump no va a venir solo. Acuérdense que las potencias se entienden entre ellos. Lo de los chinos es en mi opinión, es como se dice, una bola de humo para hacernos creer, pero ahí lo que hay es lo que Trump siempre le ha gustado: trabajar con el miedo, meter miedo, sembrar ansiedad, sembrar zozobra para salirse con la suya, y ahora va a mandar a Rubio, Dios sabrá a qué, lo sabremos después. Yo espero que se nos dé toda la información necesaria, pero para ello, repito, tenemos que tener muy presente y deberíamos todos poner una tarjetita en el baño antes de lavarnos los dientes, en el espejo del baño, que diga: tengo que ser ante todo panameño, y sobre todo frente a las veleidades de ciertas fuerzas extranjeras, individuales o colectivas, que pretenden destruirnos la escasa dignidad nacional que todavía vibra en el corazón de muchos hombres y mujeres de este país. Doctor Bernal, ahí usted dijo algo que no quiero que pase así rápido porque no se ha hablado de eso. ¿Por qué no se ha hablado? Porque por lo que usted acaba de decir, no hay discusión en las universidades, y al no haber discusión en las universidades no se permite a quienes realmente manejan los temas plantearlos y que se abra la discusión y conocimiento de la población, que eso es lo más importante. El Canal de Panamá no solo es el Canal de Panamá y el Canal Seco. Usted ahora habló de estos grandes de las tecnologías, no son los grandes, son por ahí hay una famosa foto donde salen 6, uno al lado del otro. Ahí creo que vi que eran $1 trillón, una bestialidad, 1.000 millones, bueno, una cantidad de dinero solo entre ellos 6 juntos. ¿A dónde voy? Esa gente sabe algo que muy poca gente sabe aquí en Panamá. Nosotros somos atravesados por otro canal, que es el canal de fibra óptica, que no es controlado por ellos y que une al hemisferio occidental. Doctor Bernal, déjeme explicarle un poco, porque eso yo lo domino bien. El hemisferio occidental es, cuando yo hablo de eso, hablo de Europa, Oceanía y todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos. Eso pasa por aquí y pasa de manera redundante a los dos lados del Canal de Panamá. Si usted controla nuevamente la franja alrededor del Canal de Panamá, los datos que pasan por ahí son suyos, porque cuando le da la gana los interrumpe. Hoy por hoy, Panamá garantiza que esa ruta sea segura y que además sea neutral. Y que pues todo el que pase sus datos desde la costa este de Estados Unidos hasta el propio China lo haga sin ningún problema. Esa es la base del Internet de hoy, doctor Bernal. O sea, de esto que yo le estoy contando, esto no se habla nada. Pero estos tipos que están ahí, que estaban detrás de Trump, sí lo saben, doctor Bernal. Ellos sí lo saben. Por mucho de Elon Musk tiene un montón de, como 4.000 satélites, pero al final la velocidad del satélite todavía no es tan amplia ni tan grande como la de la fibra óptica. Esto es parte de lo que se está buscando, pero claro, si no hay discusión y las universidades miran por otro lado, no hay nada que hacer. Qué bueno que usted ha subrayado y destacado ese punto, que forma parte casualmente de una situación que, como usted bien acaba de decir, es ampliamente desconocida por el pueblo panameño. ¿Cuántos panameños saben ese hecho que usted acaba de describir? ¿Cuándo se ha interesado aquí las autoridades que gobernaron este país en los últimos 15 o 20 años de enseñar al pueblo panameño cosas que deben ser de dominio público? Porque aquí se ha practicado toda una política del secretismo, del ocultismo, por la desconfianza que hay hacia el ciudadano. De ahí nuestro énfasis permanente en la necesidad de la participación ciudadana, y por ahí es que van realmente, como lo sabe usted, los propósitos de la alfabetización constitucional. Pero déjeme decirle algo que aprendí de mi exalumno Ariel Corbett con relación a lo de la guerra económica, para tratar de cooperar, abrir los ojos a la distinguida audiencia.
La guerra económica, nos dice Ariel Corbetti en un escrito que me envió, consiste en idear, desarrollar e implementar una estrategia general que asume los elementos económicos como instrumentos y herramientas del combate utilizado por uno o varios estados con el objetivo principal de controlar, debilitar, desorganizar o crear dependencia en la economía del contrario o del estado definido como receptor final de las medidas. Esa guerra económica, distinguido Guillermo Ruiz y audiencia, comprende, entre otras actividades u operaciones informacionales, diríamos, medidas de bloqueo, inclusión en listas negras como nos tienen a nosotros y nos mantienen sin motivo, obtención de control de activos o de líneas de suministro o de empresas estratégicas, discriminación arancelaria, sanciones económicas, administración arbitraria de ayuda, prohibición de inversiones, control del flujo financiero y de capital, limitación de las exportaciones sin excluir, si es necesario, como ocurrió con Irak, las intervenciones armadas. Todas estas medidas forman parte de lo que hoy se estudia en geoestrategia y la geopolítica como la geoeconomía. Una guerra económica que no va a ser como la gente se imagina, de que van a mandar sus tanques y que van a ocupar nuevamente la zona del canal, ¿verdad? Necesitarían para ello más de 100.000 soldados y aparte de eso, yo por lo menos confío, aunque todavía no lo he oído decir nada, que quienes laboran como pilotos u operadores o aseadores o de lo que sea en la autoridad del Canal de Panamá tomen una posición prístina frente a estas amenazas de Trump. Que se sepa y que el mundo lo sepa que no vamos a aceptar estas pretensiones. Y ojalá que el señor presidente de la República, cuando regrese de Davos, concurra a las esclusas del canal con todo su gabinete como una manera de decirle al mundo: aquí estamos porque es nuestro y va a seguir siendo nuestro. Nosotros tenemos que mandar señales al mundo entero, pero antes que enviarla al mundo, tenemos que tomar acciones aquí a lo interno. Aquí tenemos que hacer un giro de 180 grados. Todo el calendario educativo tiene que ser revisado en todas las instituciones públicas y particulares, de primaria, secundaria, universitaria, para dedicar el mayor tiempo posible a actualizar a estas generaciones nuestras en cuanto a estos temas que tienen que ver con Panamá, que tienen que ver también con el canal. Y digo con Panamá primero, ¿por qué? Porque para que haya canal tiene que haber país, y eso se nos ha olvidado. Muchos aquí quieren que haya canal aunque el país se hunda. Entonces tenemos que revertir ese orden. Aquí primero tiene que haber país y tiene que ser un país de todos, para todos y con todos. Y no con exclusivismo o exclusiones, ni tampoco con sustituciones, porque he visto que algunos han salido a reemplazar el papel que le corresponde al presidente de la República y a dirigir arengas que no es el momento de esas, ¿ves? Y que en todo caso, si hay que arengar, hay que hacerlo en forma cívica y no con actitudes, diríamos nosotros, agresivas. Tenemos que ser decentes, tenemos que actuar con dignidad y no con vulgaridad. Tenemos que demostrarle al mundo que aquí hay un pueblo que, aunque no lo crean, que tiene hombres y mujeres suficientemente profesionales, capacitados, pero por encima de ello, con un amor a la patria que no viene de hoy porque Trump habla, que viene de los ancestros, que se remonta a muchos siglos de historia, que Alfredo Castillero Calvo, Pisurno, Celestino Araúz, Omar Jaén y tantos otros, Alfredo Figueroa, han sabido recoger en los libros que hoy, desgraciadamente, no se utilizan para la enseñanza pública o particular en nuestro país. Y algo de proactividad también desde la esfera pública, doctor Bernal, porque hay que estudiar quiénes son la gente que está entrando ahora. Sí, todo el mundo ha escuchado hablar de Marco Rubio, pero estamos preparando para qué es lo que va a hablar con él. Yo conversé con un periodista muy importante del sur de la Florida que conoce al que va a ser el próximo embajador, y él me dice que el próximo embajador de Estados Unidos en Panamá es de mano derecha de Marco Rubio en el sur de la Florida, o sea, una persona de pitcher a catcher, como decimos nosotros aquí en Panamá. Entonces esas cosas hay que estudiarlas y saber qué hay del otro lado, quién influye en ellos, quiénes son los que le hablan, porque este es el que le habla a Trump en el oído. Entonces eso tenemos que hacerlo, ese trabajito hay que hacerlo desde acá también. Yo creo que esa es una labor que nos corresponde también, es dar a conocer con qué piezas de este ajedrez vamos nosotros a estar jugando. ¿Quién es Marco Rubio? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus inclinaciones de todo tipo? También del señor que han designado, porque acuérdense que en protocolo
ellos tienen que solicitar el beneplácito y ese beneplácito tiene que ser debidamente estudiado por las autoridades panameñas para decidir si se acepta o no a esa persona como embajador. El señor Marcos Rubio viene a Panamá, pero es bueno que el público sepa, y estas cosas protocolares también hay que divulgarlas, que el presidente no está obligado a recibirlo. Ojo, le corresponde protocolarmente es al ministro de Relaciones Exteriores en todo caso, no al presidente. Pero que nosotros tenemos que ser corteses, ¿no? Y no tenemos que ser groseros, y yo sí creo que el presidente puede tener la deferencia y hacérselo saber que lo va a recibir para escuchar lo que él dice que trae, pero no sabemos en qué tono lo va a plantear, porque esta gente, muchos no lo saben, son muy arrogantes, son muy prepotentes, y sobre todo estos cubanoamericanos, ¿verdad?, que no saben si son o no son una cosa o la otra, y que desarrollan una mentalidad anti-latinoamericana, una mentalidad en contra de sus propias raíces, simplemente por despecho, o vaya usted a saber por qué. Entonces nosotros aquí se debería enseñar bien todo lo que podamos aprender sobre Marco Rubio, todo lo que podamos aprender también sobre Trump. Hay un libro muy interesante de Bob Woodward, que fue el periodista del Washington Post que llevó a cabo la investigación del Watergate, que es extremadamente interesante leerlo, y que se llama Miedo, Trump presidente. Estas son las cosas que deberían estarse, ¿cómo decir?, masificando, porque tenemos que conocer las personalidades con las cuales vamos a tratar. Los panameños somos muy confiados y muchas veces ingenuos frente a ciertas situaciones. Ahora, todo esto no nos debe llevar a perder de vista que nosotros tenemos que mantener con el pueblo norteamericano las mejores de las relaciones, como siempre lo hemos querido. Lo que hemos sido siempre maltratados a lo largo de la historia hemos sido nosotros. Pero el pueblo norteamericano, yo tuve la oportunidad de enseñar allá durante 3 años en distintas universidades, es un pueblo noble, y hay que decirlo. Hombre, tiene sus atorrantes como los tenemos aquí en Panamá y en todas partes, ¿verdad? Pero es un pueblo en cierta medida más noble de lo que uno se puede imaginar, con una serie de valores. Entonces nosotros no, por eso decía que todo aquel, que aquí en Panamá hay centenares de miles de personas que tienen parientes en Estados Unidos. Entonces tenemos que comunicarnos con esos parientes de Estados Unidos y decirle, mira, haz algo para allá y explicar a la gente que aquí no hay chinos manejando el canal. Los chinos están en las abarroterías, no se nos olvide, lo cual no nos lleva a desconocer o analizar cómo es la política exterior de la República Popular China en estos momentos a nivel mundial, y en el caso preciso de Panamá. Acuérdense que aquí hubo un tipo, ¿verdad?, que por ahí anda suelto cuando debería estar tras las rejas, que se llama Juan Carlos Varela, que llevó a cabo una diligencia diplomática que nos ha traído una serie de consecuencias, porque no se nos preparó para ese giro que se dio a cambio de 143 millones de dólares que recibió en su cuenta bancaria en China. Entonces, estas cosas, como no se hablan y no se dicen, porque bueno, no hay que decir esto, no hay que decir lo otro, pero sí, hay que decir todas las cosas que hay que decir para que la gente sepa, para que la gente conozca que aquí, ¿dónde se estudia la política exterior china? En las universidades panameñas. ¿Dónde se estudia la política exterior de Estados Unidos? Se da, y cada vez menos, relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Pero aquí se estudia la política exterior estadounidense. ¿Dónde? Para ir a aprender un poco. Entonces, estas cosas nos debemos servir esta situación para hacer un inventario de dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras fortalezas y cuáles son los vacíos que tenemos que llenar. Si me lo pregunta a mí, educación, educación y educación. Hay que hacer un giro radical en cuanto al pensum académico, no para estudiar solamente la personalidad o el currículum vitae de los rubios y los no rubios, sino para entrar a estudiar cuestiones apropiadas que este país requiere por el solo hecho de que somos dueños del canal. Aquí se tiene que estudiar geopolítica, geoestrategia, geoeconómica, relaciones internacionales de verdad, es decir, cómo es la política exterior de Colombia, de Costa Rica, que son nuestros vecinos. O sea, todo lo que hemos dejado a un lado, simplemente por la haraganería, por la holgazanería que caracteriza lo que otrora fue la academia en Panamá. Doctor Bernal, permítame 2 minutos para ir a la pausa y regresar de inmediato con usted. Aquí en La Mañana Ancon estamos conversando con el doctor Miguel Antonio Bernal, en los 92.1 FM y radioancon.com. Y doctor Bernal, también ahí para seguir el tema, uno esperaba, como usted bien lo dijo, pues algunos pronunciamientos, algunas posiciones claras, sobre todo de los trabajadores del Canal de Panamá, pero también de la Asamblea Nacional.
y que siguen sobando proyectos de ley, sobre todo la modificación de la ley 51 de la Caja de Seguro Social, y en un momento crítico como este, porque yo no recuerdo un momento más crítico que este, la verdad es que yo no lo recuerdo, o sea, este es un momento crítico real en la historia de nuestro país. Y la Asamblea Nacional ha decidido no enterarse, ellos están en lo suyo. Ellos están en su discusión baladí, en su periodo de incidencia. Ella me miró feo, yo no le hablo. Él es más líder de mi grupo que yo y eso es mentira. Ellos están como en un mundo aparte. No se han dado cuenta de que hay alguien, la principal potencia del mundo ha dicho en el discurso inaugural, el presidente, el nuevo presidente que quiere tomar, que se va a tomar, no es que quiere, se va a tomar el canal de Panamá. Eso era para parar todo y vamos a evacuar las agendas y vamos a dedicarnos a esto. No. Darle la espalda ya no al pueblo panameño, a la realidad. Increíble. Yo creo que sí es importante que estas cosas se conversen sin ánimo de conflicto, pero sí con un ánimo de esclarecimiento que tiene que darse. Cuando yo digo que hay que cerrar filas, estoy pensando en la necesidad que nosotros tenemos que todos aunemos esfuerzos, pero no solamente de parte del gobierno, no solamente de parte de los órganos del Estado, sino también de cuanta asociación, gremio, sindicato, etcétera, que exista en nuestro país. Hay que hacer un alto. Todos tenemos que hacer un alto y contestarnos las preguntas sencillas. ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Qué nos corresponde? ¿Cómo debemos actuar para evitar, ¿verdad?, caer en provocaciones que se van a multiplicar? Personalidades como la de Trump y de quienes integran su gobierno, hoy por hoy representan un verdadero peligro para este pequeño país. Hombre, lo representa para la China popular o para la Rusia, ¿no? No lo va a representar para nosotros. Entonces yo creo que nosotros tenemos que sacudir un poco y dejar a un lado esa actitud de subestimarnos. Aquí hay mucha gente preparada y más preparada de lo que muchos se imaginan, que tienen que salir a decir las cosas y que tienen que ser tomadas en cuenta por los opinadores públicos, por los medios de comunicación, para ilustrar a la población. Llegó el momento en que todos tenemos que actuar con un objetivo común. Podemos tener diferencias, de hecho como sociedad tienen que haberla, pero lo que no podemos hacer ahora es que porque a mí me cae mal este gobierno, entonces voy a favorecer las veleidades, sinvergüenzuras e insultos de quien quiera que sea. Este país es muy codiciado. Ya Bolívar lo dijo tempranamente y desde entonces no podemos nosotros desconocer todas esas páginas de nuestra historia. Somos codiciados por situaciones objetivas y ahora en este nuevo, digamos nosotros, embrionario nuevo sistema internacional que se quiere imponer por la fuerza y que, abro paréntesis, cobra mucha vigencia la enseñanza de las novelas de George Orwell, ¿verdad? Big Brother, ¿no? 1984. O sea, tenemos nosotros entonces que actuar con inteligencia, con racionalidad, con discernimiento, lo cual no quiere decir que por eso vamos a enfriar la pasión que por este país nosotros debemos tener como panameños, con todo lo que eso conlleva. Pero el más sencillo hombre o mujer de este país, cualquiera que sea su ubicación geográfica, tiene que hacer un alto para empezar a preguntarse y contestarse qué puedo hacer yo por Panamá y no esperar a ver qué puede hacer el gobierno o Panamá por nadie. Entonces yo creo que estamos en un momento, usted lo acaba de escribir, yo creo que, como usted bien señala, mire, yo creo que el momento que más se acerca a esto que estamos viviendo fue casualmente el 64, después de la crisis del 9 de enero, y que el presidente Roberto Francisco Chiari, en un acto de hidalguía y de patriotismo, rompió relaciones con Estados Unidos de América. Panamá es el único país que ha roto relaciones con Estados Unidos en América Latina. Eso aquí no se conoce. Entonces, hoy nosotros tenemos que ver que esta crisis tenemos que buscar el lado de la oportunidad que nos da. Primero, para como panameños fortalecer nuestra identidad que está sumamente debilitada. Segundo, como panameños, aunar nuestros esfuerzos por un mejor país en todos los aspectos. Y casualmente, si estamos dentro de un proceso hacia una nueva constitución,
qué bonita oportunidad para que nosotros participemos también en la alfabetización constitucional, instruyéndonos, educándonos, aprendiendo sobre los aspectos que se requieren, porque muchas de las cosas que nos están pasando es porque nosotros tenemos 52 años de estar arrojados a un estatuto constitucional impuesto que no da espacio para que se puedan alcanzar toda una serie de conocimientos y contar con toda una serie de instituciones que en estos momentos serían extremadamente benéficas. Panamá es un Estado y que de acuerdo con las enseñanzas del derecho internacional público, nosotros tenemos que hacer valer que se nos respete como Estado, que se nos respete como población, y nosotros no podemos conversar ni negociar con nadie que nos insulta. O bajan los insultos y nos tratan como lo que somos. Es decir, nosotros no somos esclavos. Nosotros estamos en el siglo XXI. Y una buena referencia para tal vez ensayar qué tenemos que hacer es conocer la historia de lo que pasó cuando la India estaba sometida al Imperio Británico. Hubo un hombre que se llamó Gandhi, ¿verdad? Que hizo lo que hizo. ¿Por qué? Porque desmoronó moralmente al Imperio Británico. Gandhi no venció con las armas. Gandhi venció con una convivencia, con unas prácticas pacíficas, pero apuntó hacia la moral del imperio, de los integrantes del Imperio Británico, y se desmoronaron. Entonces nosotros también tenemos que ver que esa, entre comillas, moral que quiere imponer el gobierno de Trump y los que lo secundan aquí o allá, no tiene cabida en este mundo que nos toca, porque después de la Segunda Guerra Mundial, después de la caída del muro de Berlín, la dignidad de la persona humana tiene que ser antepuesta a cualquier actividad, cualquier acción, venga de un Estado, de un gobierno o de una población. Y también cuando vuelva el presidente va a tener que poner un poco de orden en la vocería, ¿no? Hay algunos funcionarios que no sé si es por desconocimiento o porque sencillamente se les va la lengua, dan información que de repente termina siendo contradictoria. Un oyente le pregunta a usted, doctor Bernal, ¿es verdad que los chinos ocupan hectáreas de ambos extremos del canal sin pagar un centavo? Hasta donde yo tengo conocimiento no es así. Y es más, en materia de puertos, el principal puerto de Panamá pertenece a Estados Unidos de América. Otro puerto pertenece a capital taiwanés. Hay dos puertos que son de las Hutchinson, que las Hutchinson, cuando Panamá los admitió en el concurso de puertos que hubo y que participaron compañías norteamericanas, pero pusieron unos precios astronómicos y ganó la Hutchinson, Hong Kong todavía no pertenecía a la República Popular China. Entonces, lo que tenemos que evitar son las desviaciones en base a informaciones que no son correctas, porque caeríamos casualmente en eso que quiere el presidente de Estados Unidos de América, que los panameños empecemos a discutir aquí si son galgos o podencos. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos. Yo sé que nosotros tenemos la propensión a ir diciendo cosas que no tenemos el sustento, y más ahora con las redes que están enredando hasta decir no más, ¿no? Y la gente no va a la fuente a saber exactamente las cosas. Yo creo que nosotros tenemos pues que redoblar nuestra capacidad cognitiva en todo sentido, y en ese necesario palpitar que nos corresponde tener de una manera muy especial, porque el cuerpo social panameño no puede seguir con esta desintegración en la que lo han venido llevando por los abismos socioeconómicos de otra naturaleza que nos han impuesto. Y ahora mismo yo sé que es un esfuerzo muy grande, y por eso hablaba de la importancia que tiene el liderazgo y la dirección, que debe venir de quienes tienen la responsabilidad primaria, pero que compete también a cualquier ciudadano de a pie de este país. Yo soy alérgico a las persecuciones judiciales, doctor Bernal, pero muy alérgico. No, creo que el Ministerio Público debe actuar, o sea, la gente debe pisar la cárcel ya en el momento que está juzgado y condenado, y que se ha evacuado hasta el último de los trámites que puedan tener pendientes. Pero usted también dijo algo importante. Por ahí anda uno que llegó a Xi Jinping. Marco Rubio debe tener una foto de Xi Jinping así grandota, parado en el medio del canal de Panamá, con todo su derecho, porque es un presidente más de un país usuario del canal. Pero las formas en las que se hicieron las cosas, aquí nadie dijo nada.
el señor que andaba en eso anda por ahí como si nada hubiera pasado. O sea, van a traer unos argumentos en un país donde en otro lugar ya estarían varios investigados, por lo menos. Eso es muy cierto también. Tenemos que tener extremo cuidado de que quienes se han ocupado por acción u omisión de hacerle tanto daño al país, a lo interno, pretendan ahora dictarnos lecciones de actuación que hay que tener en estos momentos. Es ahí con lo que yo me refería hace unos minutos atrás, a que tenemos que separar el grano de la paja. En eso nosotros sí tenemos que ser selectivos de una manera decidida. Yo quiero recordarle que los chinos pidieron el poner la embajada de China y casi lo logran frente a la embajada de Estados Unidos, frente. Y cuando los mismos norteamericanos lo denunciaron, entonces se les ofreció ponerlo en Amador. Ahí, muy bonito se iba a ver yo llegué a ver la maqueta que se les ofreció. Eso fue un exabrupto. Esa fue una acción, un exabrupto del gobierno de Varela y su Cancillería. No fueron los chinos los que lo pidieron. No. Fueron ellos los que lo ofrecieron. Lo que sí se logró, gracias a la acción de muchos panameños patriotas, fue lograr a través de una rápida difusión ante la opinión pública lo que eso entrañaba, porque no se había recuperado el canal para ponerlo en manos de nadie, sino de los panameños. Y hubo pues el recular del gobierno de Varela, que en mi opinión cometió una serie de actos de lesa patria que no han sido debidamente investigados, porque la impunidad aquí sigue imperando de una manera verdaderamente desgraciada para el país. Yo espero que se den los cambios necesarios, porque yo en lo personal no consigo cómo a estas alturas todavía un poco de sinvergüenza y maleantes del gobierno pasado andan por ahí muertos de risa y ni siquiera se les ha llamado para preguntarles dónde viven. Entonces, esa gente va a seguir haciendo daño, porque el que hace daño para unas cosas va a seguir haciendo daño, y aquí hay gente que está dispuesta a entregarle el país a Trump a cambio de que a ellos les den 30 monedas de plata. Mucho cuidado, ¿eh? Aquí hay muchos cipayos y hay que decir las cosas como son y hay que denunciarlos como tal. Nosotros no podemos permitir que por intereses estrictamente individuales o particulares aquí se juegue con el presente o con el futuro de nuestra patria. Por eso le decía, aprendamos de Justo Arosemena, ser ante todo panameños, pero aquí ya hemos tenido demasiada atorrancias a lo largo para no irnos más atrás, a lo largo de los últimos 30 años, ¿verdad? 35 años, para todavía entonces venir a estas alturas a aceptar como bueno lo que sabemos que está altamente contaminado, de comportamiento absolutamente deshonesto y contrario a los intereses de Panamá. Doctor Bernal, quería aprovechar estos últimos minutos para preguntarle, pues me lo han preguntado desde afuera también, yo no soy abogado. Hay mucha confusión con respecto a lo que permite el Tratado de Neutralidad. Casi nadie en Panamá sabe que el Tratado Torrijos-Carter ya venció. O sea, parte de nuestra historia, no es que está vigente, ya venció, ya su utilidad pasó. Y las enmiendas y todas las cosas que se le pudieron haber hecho también vencieron. Pero es muy recurrente, incluso en personajes extraños en redes sociales, sacar libros y decir que Panamá pues tiene dentro del Tratado de Neutralidad una posibilidad de que Estados Unidos tome el canal de una manera legal. Yo tengo entendido que eso no es así, pero usted, que es el que sabe de esto, le agradeceré, para todos los que nos escuchan en todo el país, contarnos cuál es la realidad legal de ese famoso Tratado de Neutralidad. El régimen militar, a espaldas del pueblo panameño, negoció dos tratados. Uno sobre la administración del canal, que venció el 31 de diciembre del 99, y era el que tenía todos los aspectos de carácter administrativo para la devolución de lo que nos pertenecía, y un segundo tratado denominado Tratado de Neutralidad Permanente, tratado concerniente a la neutralidad permanente. Ese tratado, que muchos no lo saben, pero se firmó en flagrante violación de los principios básicos del derecho internacional y del derecho de tratado y de la Convención de Viena, que indican que ningún tratado puede ser firmado a perpetuidad. En segundo lugar, que en los tratados bilaterales no se aceptan ni enmiendas, ni reservas, ni entendimientos, ni absolutamente nada, porque pierden su bilateralidad. No puede ser que dos personas firman un tratado y encima de eso tienen que poner reservas o este tipo de cosas. Sin embargo, ese tratado de neutralidad aquí en Panamá
cuando se firman los tratados en septiembre del 77, con una gran fanfarria, llaman a un plebiscito en octubre del 23. Cuando Panamá vota a los tratados, no estaba contemplado el contenido de las enmiendas, reservas y entendimientos que fueron introducidos por el Senado estadounidense en marzo del 78. Por ahí hay gente que anda diciendo que la reserva de Concini estaba en los tratados y no es así. Fue introducida en marzo del 78 por el senador de Arizona de Concini. Pero previamente también se habían introducido varias enmiendas, varias reservas, varias condiciones, varios entendimientos, como lo llamaban, porque los tratados no son solamente los artículos que aparecen en el mismo. Un tratado comprende también toda una serie de documentos de toda naturaleza y hasta intercambio de notas verbales o no que existen dentro de una negociación. Y eso es algo que aquí en Panamá no se estudia, no se ha analizado suficientemente, a pesar de que hay panameños que se han abocado a una explicación sesuda, como el doctor Julio Linares y como el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, para mencionar solamente un par, el profesor Víctor Vega de la Universidad de Panamá. Y entonces hoy nosotros nos encontramos con una serie de aseveraciones que no se ajustan a la verdad. Si bien es cierto, que no lo vamos a negar, que existe esa reserva llamada de Concini, porque le pusieron el nombre del senador, que es la que establece que de conformidad con sus procedimientos constitucionales, incluyendo el uso de la fuerza militar en la República de Panamá, Estados Unidos puede intervenir para reabrir el canal o reanudar las operaciones del canal. Pero ahí en ningún momento dice que los Estados Unidos puede venir a ocupar este país, aun cuando debo sí de hacer el señalamiento de que a raíz de la invasión, en el año 89, el secretario Baker de aquel entonces, dentro de las explicaciones que se dieron a la opinión mundial del porqué de la participación, el vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Estados Unidos había actuado de conformidad al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho de las naciones a actuar en defensa propia, en base al artículo 21 de la Carta de la OEA, que prohíbe a los miembros recurrir a la fuerza militar excepto en caso de defensa propia, y el artículo 4 del Tratado del 79 sobre la neutralidad del canal. Entonces, estas cosas se nos han ocultado a nosotros y se nos ha hecho creer que los Estados Unidos no trataron de buscar un paraguas jurídico para su acto bélico, pero ahora mismo lo que ha avanzado, las pretensiones de Trump en su discurso y las declaraciones de Marco Rubio en el Senado norteamericano al momento de su ratificación como nuevo secretario de Estado, no tienen cabida dentro del derecho internacional público, no tienen cabida dentro del derecho de tratado, no tienen cabida dentro de lo que es la Convención de Viena sobre Derecho de Tratado, y no deben tener cabida en la mente o en la capacidad de ningún hombre o mujer de este país, al menos. Que los Estados Unidos tengan una población que con una ignorancia inexcusable quieran creer que el canal sigue siendo de ellos o que lo pueden retomar, porque es la palabra que utilizó Trump, o sea, tipo Big Stick de Roosevelt, están totalmente equivocados. Los tiempos han cambiado, aunque muchos no lo quieran aceptar, y a pesar de ese divisionismo, esa atomización que pueda existir en nuestro país, hay un derecho internacional que nosotros tenemos que hacer que se respete, y para lo cual tenemos que volver a beber de las enseñanzas de Ricardo J. Alfaro, que tempranamente, desde la década del 40, expresó la importancia que tenía el derecho de los estados para proteger sus bienes de cualquier intención, aun cuando todos sabemos pues que el uso de la fuerza ha caracterizado toda una serie de acciones en los últimos tiempos, lo cual no quiere significar que vamos nosotros por ello a permitir que se utilice contra nosotros o la denominada guerra económica, porque no hay derecho. Lo que pasa es que tal vez muchos de nosotros no estamos conscientes del derecho que nos asiste y que tenemos que proteger y defender. Y tener mucho cuidado con el lenguaje que vamos a usar, porque aquel 15 de diciembre de 1989, el usurpador del poder, Manuel Antonio Noriega, le declaró la guerra a los Estados Unidos, que eso es base de todo lo que usted acaba de decir, que se buscaron para justificar legalmente. Entonces, más que nunca, tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que vamos a utilizar de aquí en adelante, sobre todo oficialmente, ¿no? Sí,
no solamente cuidadosos. Nosotros tenemos que retomar, por decirlo de alguna manera, el manual de Carreño de urbanidad y buenas costumbres y demostrar al mundo que los panameños somos decentes, que los panameños somos educados, que los panameños, aun cuando nos caigan mal Trump o Rubio, no vamos a faltarle el respeto ni los vamos a insultar como ellos nos vienen insultando. Tenemos que dar una lección a nosotros mismos y al mundo entero ante esta situación, porque nuestra fuerza más importante es que actuemos con la dignidad necesaria que nos corresponde y amparados en un derecho internacional en el cual muchos no creen y otros no respetan, pero que a nosotros nos toca asumir el papel que nos corresponde en estas circunstancias. Doctor Miguel Antonio Bernal, le agradezco mucho. Hoy tiene una actividad y estaremos acompañándolo. Gracias. Y Vamos. nada, Dios mediante, nos vemos el próximo viernes, ¿le parece? Hombre, será grato placer. Un abrazo grande, doctor Bernal, y pase un buen fin de semana. Hasta luego. Era el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario, asesor presidencial con nosotros aquí en La Mañana Ancon. Vamos a la pausa y regresamos, don Roberto, en La Mañana Ancon.